Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bien amigos, bienvenidos aquí a Energías y Misterios, el programa de Radio Despí en el 107.2 de la FM. Hoy vamos a hablar de una triste noticia. Una noticia que nos llegó al alma, al corazón y a las pupilas del misterio a todos aquellos que habíamos leído, habíamos observado y habíamos visto los trabajos de este personaje que ahora os contaremos. Y es que este día 31, final de año, nos sorprendió con la muerte de una gran persona, tenía, si no recuerdo, 80 años, que murió haciendo lo que más quería: observar los ovnis, sobre todo en la montaña de Montserrat. Un español que fue el artífice de que se hablara de Montserrat como montaña mágica, el que puso en tela de libros, de revistas, de periódicos y de noticias nacionales e internacionales el tema OVNI en Cataluña. Hablamos de Luis José Grífol, un gran científico, investigador y una gran persona que nos ha dejado este 31 de diciembre. Para él va este programa. Te queremos, José Luis. Un beso. Juan Carlos, gran persona, ¿eh? Pues sí, bueno, bastante extraño también, ¿no? Tenía un carácter un poquito especial, pero sí, sobre todo era una gran persona y además estaba súper convencido de lo que hacía, o sea, de lo que sentía, de todo lo que él fue desarrollando. Y sí, es verdad, o sea, yo solamente hablaba con mi mujer, bueno, nosotros subimos una vez, solo lo vimos una vez, por desgracia, además, una de las últimas veces que ya, digamos, pudo subir, y entonces, pues, básicamente, pues, llamaba la atención por la forma de ser esa, o sea, cómo hablaba, ¿no? O sea, con la claridad, ¿no? O sea, y la convicción. Bueno, ahora queda ese vacío, pero también quedan muchos expedientes abiertos alrededor de este caso. Ha dejado mucho material, ¿eh? Mucho material. Mucho material y bastantes, alguna que otra incógnita, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, una de las grandes incógnitas, por ejemplo, que se comenta es de que él dedicaba el tema de la fecha, el 11 de cada mes, al caso Manises, ¿vale? Sí. Y tenemos que decir que no tiene nada que ver. O sea, la primera vez que él sube a la montaña de Montserrat, recordemos que es el 11 de septiembre de 1977. Faltaban 2 años. Fue cuando vio las iluminarias aquellas que vio, ¿no? Que vio 3 iluminarias arriba, sí, en Montgat, no, las vio en Montgat. O sea, porque él vivía en Montgat, sí. Y entonces él vio unas iluminarias y empezó a tener, eso ocurrió sobre el mes de junio, mayo-junio de ese mismo año, del año 77, en Montgat. Ajá. Y parece ser que entró en contacto telepático con unas entidades que teóricamente pues eran las tripulantes de estos objetos. Y en uno de estos llamamientos a él se le dice de que vaya a un sitio en concreto, a Montserrat, el día 11 de septiembre. También mira qué llamativo, 11 de septiembre, ¿no? Sí. Él se acerca en el 11 de septiembre y efectivamente pues tiene en donde lo que se denomina la roca furadada, ¿vale? Sí. Abajo hay, hoy en día hay abajo un parking, un parking bastante, bueno, que ahora es de pago, digamos. Sí, ahora vale 6 euros al día, sí. Al día. O sea, hay que sacar dinero de donde sea. Bueno, el caso es que él, el 11 de septiembre de 1977, en Montserrat, en esta zona en concreto, en la Roca Furadada, pues tiene su primer contacto, digamos, visual y telepático con estos seres.
A partir de ese momento, pues lo emplazan a que cada mes, ese día 11, pues pueda tener ese contacto siempre en el mismo sitio, o sea, lo que sería la Roca Foradada. Entonces él habitualmente pues lo hacía de esta manera y se dedicó, mira, pues imagínate, hasta perfectamente que sería agosto-septiembre del año 2015, momento en el que desgraciadamente debido a la enfermedad que le habían diagnosticado, pues ya estaba, o sea, empezó a notarse sus síntomas, y entonces pues era un problema degenerativo y entonces pues él, no tanto él, sino, y lo voy a decir tal cual, o sino su familia, su mujer, lo que hoy después fue su ex mujer, pero su mujer lo llegó a incitar incluso o a chantajearle con quitarle todo por medio de un acuerdo si volvía a subir a la montaña de Montserrat. Y entonces pues él básicamente, pues viendo su estado y tal, pues pues dejó de subir precisamente sobre, ya digo, septiembre, octubre del 2015. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, ya digo, prácticamente las últimas veces que él subió. Y entonces, pues básicamente, pues esto es lo que acabó con su pasión. Una situación familiar forzada que lo lleva a retirarse. Pero su pasión siguió y él siempre que ha podido, que ha estado en condiciones, ha hecho entrevistas y se ha dedicado a ofrecer su testimonio a quien lo quisiera escuchar. Esa es la curioso, parte que conocemos. es curioso esto que cuentas, porque es una tabla habitual, ¿no? ¿Cuántos investigadores buenos, gente muy válida, han acabado desapareciendo de la escena principal, ya sea en investigación paranormal, en parapsicología, en ovnis, en modo científico, médicos, incluso abogados, que han desaparecido de escena por culpa de las parejas? Porque no han sabido frenar a tiempo, decir, oye, no, esta es mi pasión, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y por no romper la pareja han dejado todo aquello que tanto amaban y luchaban atrás. Sí, bueno, pero... ¿Cuánta gente hay válida que ha desaparecido de escena por eso? Es un dato muy curioso, ¿eh? Si nos pusiéramos muy curioso un día y... han desaparecido mucha gente muy importante, ¿eh? Muy importante, y sobre todo del misterio, ¿eh? Muy curioso, pero también muy triste, ¿no? Porque Sí, básicamente claro. es forzar a una persona a hacerlo, a convertirlo en una persona infeliz. En un títere. Un títere, ¿no? Y entonces, pues ya digo, y tú mismo lo has dicho, no es el único. O sea, hay muchos investigadores que de la noche a la mañana han ido desapareciendo realizando grandes trabajos porque, bueno, pues motivos externos, básicamente, y como tú has dicho, básicamente muy cercano a su familia. Ya no digo su pareja, sino ya a lo mejor por parte de la familia. Y es muy triste. En este caso, quiero recordar, porque yo estuve haciendo una investigación y lo que más llamativo hay de lo que el tema que corrió alrededor de Grifol era la forma en la que se inició. Y es que recordemos que desde el año 72 hasta el año 77, en agosto, cada 11 de cada mes subía al mismo lugar, a la Roca Foradada, una curandera del hospital que fue muy famosa en su momento, la señora Pepita. La Pepita, sí. La Pepita. Sí, sí. Y esta señora pues decía que veía, o ella representaba a la Virgen en lugar de extraterrestres, pero decía que la veía de la misma manera, o sea, como esferas luminosas, como efectos, o sea, por ejemplo, algunas eran como de bolas de plasma, otras eran, por ejemplo, esferas más brillantes, o otras, por ejemplo, con un color muy definido, pero su representación pues era otra. Y claro, algo que llama mucho la atención, cuando ella decide, porque decide ella, por la edad que tiene y tal, decide retirarse de todo y vuelve a Galicia. Ha vivido muchísimos años después.
en Galicia. Y podemos encontrar incluso lo que había sido su dirección, su nombre y apellidos, o sea, yo lo sé, pero no creo que tenga en cuenta, o sea, que valga la pena meterse más en profundidad. Lo interesante es el 11, ¿no? Ese número y Bueno, ese lugar. perdona que te corte, mucha gente cuando ella subió arriba decía que veía a la Virgen María, que tuvo esas apariciones marianas en forma de bolas de luz, como ella explicaba. Mucha gente dijo que era una charlatana que se quería aprovechar de las visiones y la experiencia de Grifol. Mucha gente pensaba eso y acabó desapareciendo también. Sí, lo que pasa que no, más que nada, porque es con lo mismo que con lo de Manises. O sea, Grifol empieza en septiembre de 1977 y ella termina el agosto de 1977, un mes antes, con lo cual no podía, o sea, en ningún momento, es fácil acusar de cosas sin saber. mirar en profundidad, ¿no? Sin saber a veces. Pero que ocurre es eso, que esta señora, pues sí, que una vez retirada, pues decían que posiblemente que lo que quería era aprovecharse de la tirada de lo que era el lugar mítico de Montserrat, de ganar dinero. Pero ella, por ejemplo, por su parte, igual que Grifol, nunca pidió dinero ni pidió nada a cambio. Eso es cierto, eso es cierto. Nada. Eso es O sea, cierto. ella, por ejemplo, era una curandera que pedía la voluntad. O sea, si te iba bien, bien, si no, pues Pedía ya el pago, pedía lo que se llama vulgarmente el pago. el O sea, pago, ¿no? Pero dame lo que tú creas que me tengas que dar y punto, ya está. punto, ¿no? Y entonces, pues ya digo que ella incluso tuvo, o sea, además es muy querida y respetada por la gente, todavía que queda mayor en Hospitalet. Incluso una vez que se volvió, digamos, a su tierra natal, a Galicia, se le ha respetado y se le ha tenido muchísimos años, muchísimo cariño. Pero Le bueno, llegaron a poner la calle como querían en Hospitalet, porque en Hospitalet se habló incluso de ponerle una calle a su nombre. No sé si sí, se llegó a poner. no creo, no, yo no he visto ninguna calle que lleve su nombre. A ver, básicamente porque sí que, más que por lo de Montserrat, yo creo que era por la imagen que tenía ella pública en Montserrat, os digo, en Hospitalet, y entonces, pues básicamente, pues es alguien que han querido conmemorar su nombre, su figura. Pero el problema es que claro, las cosas hay que hacerlas, como yo muchas veces digo, las cosas hay que hacerlas en vivo, ¿vale? En vida, claro, en Vida, vida. ¿no? Y no vale la pena. Y además, a medida que pasa el tiempo, que cada vez es menos gente la que recuerda la figura de esta señora. O sea, yo, por ejemplo, porque por H o por B, pues Sí, pude porque hemos leído, descubrir. por lo que sea, Vale, claro, pero yo, claro, evidentemente. tú imagínate, yo si no es por medio de meterte en una investigación a estudiarlo, no hubiera sabido nada. Yo en aquel entonces, como tú y yo, o sea, como toda la gente de nuestra edad, que teníamos, que 13, 12, 10 años. 11 o 12 años Yo tendríamos, tenía más o 10 menos. años. Yo ya te digo yo que en el año 77 yo estaba en 9, 10 años. Pues yo Con tenía lo 9, cual, yo tenía 8, porque yo nací en tenía el 8, 69, con pues lo, imagínate. con lo cual, básicamente, pues, ¿qué íbamos a saber de esta Bueno, señora? pues, Lo único que sabíamos era lo que oíamos en casa muchas veces y ya está. y ya está. Con lo cual, si no se hizo en su momento, pues no tiene ningún sentido hacerlo 30, 40 años después. Y entonces, bueno, o 40 y 50 años después, que Sí, también sí, tiene sí, es difícil, es difícil. que no vale la pena. Pero que la imagen, por ejemplo, es al igual que Grifol, ¿por qué no le ponen a este señor? Porque el problema de Grifol es que, por una parte, se piensa, hay ciertas personas que piensan que lo que hacía era una fantochada, una payasada, un hombre espectáculo, ¿no? Eso posiblemente pues era un círculo muy cercano a él que lo vería de esa manera, pero mira las redes, por ejemplo, en 30, o sea, desde hace 50, 40 y pico, 50 años de su recorrido, y a ver, se le tiene un respeto y un cariño brutal. Es más, y es verdad que ahora, por ejemplo, hablaremos, fue el primero que creo recordar, a ver si me acuerdo de exactamente qué año fue.
estuvo, bueno, o sea, el año, creo recordar, 80 y algo, ahora sí te lo puedo mirar, fue invitado a la Cámara de los Lores, ¿vale? Creo recordar que fue en el 82. 81, Bueno, 82. 81, creo 82. recordar el año 82, creo que recordar. No voy a poner la mano en el fuego que luego me quemo, como suele pasarme. Pero no, o sea, básicamente fue el primero que fue invitado a la Cámara de los Lores por parte de un grupo de estudios OVNI de que formaba parte de la Cámara de los Lores. O sea, un grupo de estudios, o sea, imagínate, formado por lores británicos. O sea, que no estamos hablando de De cualquier cosa. Estamos hablando de cualquier cosa. cualquier aficionado que le pone mucha pasión, pero que realmente pues no sabe o no entiende mucho del tema o no tiene capacidad de que su voz se escuche mucho más lejos. Él estuvo allí en la Cámara de los Lores y además fue uno de los primeros invitados no anglosajones, porque hay que recordar que es muy difícil, a lo mejor se podrían contar con los dedos de las dos manos, o sea, menos de 10, los invitados que en esta Cámara de los Lores, en los últimos 100 años, no anglosajones que han sido invitados. O sea, es curioso porque, en cambio, aquí en España no se le llegó a nombrar honoris causa. En cambio, en Inglaterra fue muy querido. Sí. No, solo querido, era un referente. Claro, evidentemente, por eso te digo que aquí en España no lo nombraron honoris causa y en cambio allí lo tenían era una devoción con esa persona. Sí, pues básicamente, mira, se pasó bastante aquí en España, ya pasa lo mismo. O sea, aquí tenemos... Suele pasar, aquí en España suele pasar. Te llaman... A mí me han llamado de Estados Unidos, me han llamado de un montón de sitios y aquí no te hacen ni caso. Sí, pasa lo que pasa, ¿eh? Mira, yo aquí muchas veces pues me preguntan, ¿y tú quién eres? Digo, yo no soy nadie. O sea, yo directamente ya digo, yo no soy nadie, toma por saco. No soy nadie, ¿eh? A ver, pero pues sí, he dado conferencias internacionales, como tú dices, me han hecho entrevista incluso en una emisora del centro de Estados Unidos, o sea... A mí de Utah, por ejemplo. Utah, bueno, a mí de la zona de Missouri, por ejemplo. Sí. Bueno, pues dice, bueno, pues al principio, incluso al principio te suena como a chino o a tomadura de pelo, ¿no? Algo que dice, sí. Venga, hombre. A mí, cuando me llamaron, digo, ¿pero qué estás diciendo? ¿No? ocurre eso, pero bueno, te hace la ilusión de decir, bueno, pues explicar lo que tengas que explicar en cierto momento sobre lo que estás llevando. Este señor, pues, hay que reconocer que era fuera de aquí, pues era considerado pues una persona, un gran estudioso del tema y un gran conocedor del tema ufológico. Porque recordemos que no solamente, o sea, es que a lo mejor tenemos la imagen típica de que Grifol iba cada día 11, el tío se quedaba allí como flipado y que veía las 4 luces y tal. La gente lo escucha y piensa que es como los que van ahora, que cada día 11 van allí a hacer fotos, que se ha convertido en un láser, ritual ya. No, hombre, no. Este señor, por ejemplo, pues estudiaba muchísimo el tema, no solo suyo, sino estudiaba mucho a grandes conocedores o grandes investigadores de la época. Y una de las cosas que era, y que parece que era muy habitual, una de las cosas más interesantes de él, no era, por ejemplo, el día 11 ir a ver ovnis o luces en el cielo. La gente muchas veces iba por escucharlo, solo por escucharlo. Por la daba conferencias, daba conferencias, arriba en la montaña daba conferencias, a pie de montaña. Sí. Vale, o sea, ellos se juntaban lo interesante es eso, que una cosa que he descubierto, que digo, es que parece una mafia o parece algo montado, ¿no? Porque una cosa que llamaba la atención cuando estuve estudiando el caso también de Pepita, es que cuando descubrí que para reunirse, para subir, se reunían en el café del Hotel Brook. Sí.
Sí, igual sí. que Grifold y sus amigos, o sea, y sus seguidores. Y digo, es que parece que lo hayas atado todo perfectamente, como si todo esto fuera una obra de teatro milimetrada, ¿no? Mm. Bueno, quitando eso, pues básicamente las dos personas que han realizado en los últimos 60 años prácticamente este tipo de fenómeno en las montañas, pues ya digo, las dos posiblemente tienen el mismo punto de, de- de unión, ¿no? Que es esa, ese algo más allá, digamos, espiritual. Uno es a lo mejor, por ejemplo, más angelical y el otro, por ejemplo, pues más extraterrestre, bueno, como civilización. Pero los dos, por ejemplo, representan un corazón limpio y de corazón de entrega. O sea, es conocido, por ejemplo, y no voy a decir nombres, pero es conocido, por ejemplo, las visitas que realizaba incluso fuera del día 11 con personajes que posteriormente han sido bastante importantes o que son hoy en día bastante importantes en el mundo del misterio y que él, cuando ellos eran simplemente prácticamente unos adolescentes, los llevaba, o sea, los invitaba a subir, iban con su coche, que siempre se tiró un montón de años con el mismo coche, un precioso coche, un Matra Inca, y los llevaba a la montaña. Y lo interesante era que la mayoría de las veces, pues incluso tenían algún tipo de fenomenología que los dejaba pero patidifusos, ¿eh? O sea, uno en concreto, que es un conocido también investigador hoy en día y que se mueve por las redes y tal, y escritor también, buen escritor, este señor se negó incluso a que su nombre apareciera durante años, que se le pudiera asociar a este tipo o sea, a este fenómeno que se produjo en concreto, porque estaba súper impactado. O sea, le ha costado a lo mejor 20, 30 años el reconocer que sí, sí, yo estuve allí. O sea, pero le ha costado. ¿Por qué? Porque el hombre, pues, ciertas cosas, pues no las supo asimilar en su momento y también lo ha sufrido durante un montón de años. Pero hoy en día es uno de esos aférrimos que además no lo sé cómo, pero fue de los primeros, posiblemente el primero o el segundo, que o sea, prácticamente a la hora de las campanadas de Nochevieja, las campanadas, prácticamente sonó, o sea, a mí me sonó el ping ping, el avisador, en concreto de los mensajes, pum, fulanito, Luis José Grifol acaba de morir. Y te quedas, dices, pero ¿cómo lo has sabido? O sea, minutos antes, ¿no? O sea, ¿cómo lo has sabido? O sea, tienes que estar muy en contacto con alguien cercano. No creo que la mujer, pero con alguien muy cercano para poder saberlo tan, Mandar ese mensaje, claro. ¿no? Y bueno, pues mira, precisamente esta persona que tantos años estuvo, digamos, apartada, pues que tanto le costó, pues fue precisamente una de las primeras, o una de las dos primeras, ¿eh? O sea, no voy a lanzarme a decir mucha más gente, no, una de las primeras. O sea que hasta ahí posiblemente el respeto. Y desde aquí, pues ya digo, estábamos comentando la historia de que, bueno, pues es que era necesario, creo necesario, el pequeño homenaje a esta persona, porque ahora, Es curioso la montaña de Montserrat porque tiene algo de mágico, algo de espiritual, como lo has dicho, pero lo que es cierto que los grandes genios eran adictos a esa montaña. Grifols era adicto a esa montaña. Y Gaudí, Antonio Gaudí, era también un gran adicto a esa montaña. De hecho, todo el camino del Calvario es de Gaudí. Es un sí, camino del Calvario precioso hasta donde está la Virgen, abajo en la roca, en la sí, roca de la Virgen. Que da la una pequeña ermita allí. sí, en Santa Y la verdad que eran dos personajes, tanto Grifols como Gaudí, más conocido, que hacían casi la vida en la montaña Montserrat, porque creían en algo místico. Y es una montaña que incluso se habla, no se está en ciencia cierta, que el mismo Adolf Hitler estuvo buscando incluso el Santo Grial en la montaña de Montserrat.
Bueno, es una verduría que no es cierto, no es cierto, no, pero sí no, que, no, sí que es es cierto más, que estuvo allí, es cierto que estuvo allí, bueno, buscando no sé Hitler qué. no, Hitler no, Himmler, su Hitler, mano claro, derecha. sí, ¿Eh? sí, Himmler, por sí. ejemplo, sí que estuvo. Y bueno, eso es una anécdota que es muy, no se suele contar y que está muy guardada y tal, que es precisamente de Himmler cuando aparece ahí en Montserrat y exige Que a, se quiere llevar todo, sí, sí. al, al Mosén de Montserrat, bueno, al abad, al padre abad de Montserrat, le exige mirar la biblioteca para buscar la información de dónde escondían el Santo Grial. Sí, 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 El, sí. el hombre este, el abad, que ya era muy mayor, y resulta que desde, bueno, pues mayor. Bueno, pues resulta que este hombre no había vivido las guerras napoleónicas, o sea, 100 años antes prácticamente, pero había, o sea, él, digamos que fue de los que tuvo que vivir la reconstrucción de la abadía de Montserrat. Y claro, el hombre coge y le dice de malas, muy malas maneras, que así como, que así hablando en plata, ¿qué coño va a ¿Qué haber coño va a aquí? buscar aquí, no? ¿Qué coño va a buscar en nuestra biblioteca si a Napoleón la quemó 2 veces en 3 años? Si han Sí, quemado sí. la abadía en la época, en los últimos 100 años ha ardido 3 veces. ¿Qué quieres encontrar aquí? Si quieres te junto aquí 4 libros. La ceniza, te doy la ceniza. Y el hombre, pues claro, pues, o sea, con muy mala manera, y bueno, a ver, dentro de lo que cabe, pues Himmler, pues, y sus ayudantes de cámara también, que iban con él, pues entendieron más o menos el temario y básicamente, pues, no se sabe exactamente, no se sabe exactamente cómo lo pudieron convencer y hacer que no se cabreara, porque Himmler, por ejemplo, pues era muy dado a, pues esto me lo quemas, de nuevo. Pero, Bueno, no digamos sé, que no se cabreó entendió el cabreo, no bueno, se entendió el cabreó cabreo de este señor. cuando Franco le tomó el pelo también con los sacos de harina y todo lo que le mandó, que Bueno, decía que... Y no se cabreó, pues imagínate con el monje Montserrat, con lo religioso que era claro, ese hombre. con el abad diría, bueno, pues, a ver, ya de entrada Himmler, por ejemplo, que no entendía ni papa de español, ver a un Ujú. señor que ni siquiera le estaba hablando en español porque habló en catalán, Sí, sí, es sí. el abad Oliva, y este señor coge y le habla en catalán, el tío diciendo, me está poniendo verde, pero no lo estoy entendiendo. Sí, sí. Y es un ayudante que tiene que buscar a un intérprete y que le hable, o sea, para Que le decirle, oye, traduzca, sí. Sí, sí. el Es otro, una claro, cosa muy curiosa que que no se no, cuenta, pero que fue muy curioso, ¿no? Es como si la banda ahí dijera, que aquí mando yo, aquí mando yo, vete ¿qué por donde coño? has venido, ¿no? O sea, sí, sí. Vete por Sí, donde has sí, sí. venido, ¿no? Y bueno, y básicamente pues quedó ahí la cosa, pero que sí que tiene detalles, por ejemplo, pues eso, bueno, este mismo abad había conseguido que durante la guerra civil, cuando destruyeron todo lo que era la parte de arriba, o sea, la parte de arriba que va hacia arriba, hacia San Geroni, que hay otro San Jerónimo, recorrido, otro la ermita de San Via Jerónimo, Crucis, sí. que hay todo de capillas y demás, Sí, pues hubo la destrucción de todo ese recorrido, pero consiguieron salvar lo que era el recorrido a la Santa Cova, que era de Gaudí. sí, Supongo sí. que a razón de que, hostia, mira, vale, Pepito del fulanito, el que, pero me vas a destrozar lo de Gaudí, que estás destrozando a Cataluña, diría, básicamente. Y ese recorrido se salvó, básicamente, no sufrió daños. O sea, quiero decir a ver, es una figura importante. Con eso, por ejemplo, pues eso, bueno, no sé hasta qué punto, por ejemplo, pues deberían decir, a tanto que se le ha seguido, tanto que se le ha querido a Grifol, no entiendo que, por ejemplo, algún tipo de organización cercana a él, tan, no haya previsto, por ejemplo, o bueno, que no Una placa, presente una simple placa en una Montserrat, simple una simple placa. O sea, placa. en los próximos días, aunque sea en la entrada del parking o a los pies de una placa, a los pies de la cova de la Roca Furadada, por ejemplo,
pues un homenaje. O en el mismo funicular que lo ve todo el mundo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues ponerle, no sé, yo ya digo, no, yo creo más en las personas que lo organicen. Yo desde aquí creo que podemos dar apoyo totalmente a si surge una de estas iniciativas y si podemos. Aquí no se encuentran. Aquí no se encuentran. Encontrar y en todo caso, pues también estaremos, me gustaría estar presentes, ¿no? Evidentemente. Porque, sí, ya digo, o sea, con la desaparición de él, lo siento, pero el tema, por ejemplo, Montserrat ha perdido, pero Ha quedado huérfano, ha quedado totalmente huérfano. Lo mismo lo dices, ha quedado huérfano porque ¿qué queda ahora? Sí que sé que hay iniciativas que intentan hacer lo mismo el día 11, ¿vale? Pero son iniciativas que claro, están descabezadas porque o sea, no son personas que hayan vivido. Pero no es lo mismo porque él muchas veces iba con grupos, como bien has explicado, con su coche, pero a veces iba solo, con un cojín, y se sentaba allí en la montaña con su cojín, con su libretita, mirando las estrellas, apuntando a saber qué, y así estaba ahí horas completamente solo, arriba de toda la montaña, sin luz, sin nada, observándola con el peligro que eso conlleva. Y estaba allí solito. Y eso hoy en día no se hace. Hoy en día no va una persona sola. Normalmente van 2, 3 personas, pero una persona sola toda la noche ahí en Montserrat con una libreta y un cojín para no hacerse daño en el culo. Eso no hay nadie que lo haga hoy en día. Nadie. No, el caso es que no, a ver, y no solo eso, sino que alguien, por ejemplo, que no tenga el mensaje que tiene él, que tuvo él. O sea, él sube porque tiene un contacto, y un contacto que le dice, sube para arriba cada 11 de cada mes, que por lo menos tendremos una charla. Apareceré o no apareceré, pero la charla, por ejemplo, telepática la vamos a tener. Y él escribía en sus cuadernos y tenía sus charlas, ¿vale? Pero quien lo vaya a organizar, si no tiene ni un mínimo contacto previo, ¿qué hace? Subir por subir. Sin una organización. A ver qué encuentro, ¿no? Mira, yo lo siento, pero no quiero decir nada. Pero una de las últimas veces que subimos mi mujer y yo, y dijimos, esto no es lo que era, ni mucho menos. O sea, ya fue una de las primeras veces que él ya no estaba allí. Yo fui, la última vez que fui estaba masificado, pero masificado. No, yo cuando eso estaba masificado, pero resulta que a ver, sigue con el tufazo a porros que había, porque olía la montaña, es que olía la montaña a porros. Yo decía, digo, a ver, si no pillamos de gratis el tufo, o sea, como mínimo con el tufo de aporro que nos está rodeando, digo, no vamos a pillar en ningún sitio, digo, porque de esta manera, o sea, con este tufazo vamos a ver extraterrestres, intraterrenos y todo lo que nos aparezca por delante. O sea, era un descontrol. Luego, por ejemplo, los cafres con cañones de láser, apuntando a los aviones. Cosa que, por ejemplo, eso está prohibidísimo, está penado, ¿eh? Está penado con cárcel. Aviación Civil denunció y ha denunciado en ciertas ocasiones pues el tipo de fenomenología que se ha producido. Y no estamos hablando de un foco potente, ¿vale? Estamos hablando de un cañón láser. Sí, pero que puedes deslumbrar un piloto y puedes causar un accidente de avión. O sea, estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Pues eso estaba ocurriendo y hubo las denuncias, con lo cual, pues básicamente, pues este descontrol, pues lo siento, pero esto no es un avistamiento ni es un ejercicio de intentar conocer a nuestros hermanos, digamos, del cielo, ¿no? Del espacio. No es ni mucho menos nada de eso. Esto es un espectáculo, solo faltan 4 altavoces y montar una rave. Y ya tienes el espectáculo completo. Lo siento, pero eso no le digas muy alto. No, ya igual, a lo mejor lo oigo desde casa, a lo mejor. Que yo tengo Montserrat cerquita. Y ya con eso, pues básicamente era eso. 4 palabras
han sido unas cuantas más de 4 palabras, pero básicamente el ensalzar, digamos, la figura y la imagen de Luis José Grifol. Allá donde, como yo digo, allá donde estés. ¿Quién se va a hacer cargo de su legado ahora? Porque su familia tampoco está muy La familia no va a ser. La familia no va a ser. Familia imposible. Tengo entendido que hay un chico de aquí, de un pueblo cercano, de San Vicente del Sol, con el que he tenido alguna ocasión, investigación de campo, ¿no? de práctica de campo, más que investigación. Y bueno, pues básicamente pues es una persona que siente cierta pasión, pero bueno, de sentir cierta pasión a tener una base o un contacto que le pueda tirar para adelante este tipo de proyectos. Si él, por ejemplo, pues explica en público los nuevos proyectos, pues habrá que escucharlo, pero no veo yo. Por eso digo que quedará en la nada, porque ni placa, ni habrá nada, porque, y me sabe muy mal decirlo, pero esos grandes amigos que ha tenido y que son conocidos hoy en día, esos grandes amigos, y ya digo, como hoy son conocidos, esos grandes amigos son los que tendrían que dar un paso adelante y decir, ¿qué cojones? ¿Qué mínimo? Vamos a comprar una plaquita, claro, a pegar con 4 pegotes de cemento y ponerla allí clavada. En otras profesiones, por ejemplo, en arquitectura, Antoni Gaudí tenía al discípulo, a Jujol, por ejemplo, que siguió su obra. Y bueno, y gracias a él se conocieron muchas cosas de Gaudí y se siguió haciendo la obra eterna que nos dejó el gran Antoni Gaudí, ¿no? Gracias a él. Pero en el tema del misterio es que pienso en grandes investigadores y es que no he visto un relevo generacional en ninguno de ellos. Han salido nuevos, pero por ejemplo, con el gran maestro, el hijo ahora me parece que es médico, pero tampoco no tiene nada que ver con el misterio y no quiere hablar nada del misterio tampoco. ¿Vale? Hablamos del hijo de Jiménez del Oso, ¿eh? Jiménez del Oso no tiene un legado que haya el mismo, por ejemplo, el conocido, el infinito, el mejor para mí, además político, ecologista, Félix Rodríguez de la Fuente, tampoco tiene un legado que haya sucumbido a todo eso, ¿no? Y es que nos vemos que los grandes genios en todas las figuras, tanto en el misterio, en la televisión, en la ecología, no acaban de arreglar en sus descendientes. Es como si la familia, que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, nos ha pasado a muchos, te tratan de loco. Sí, bueno. ¿Qué hace? Claro, y no entienden la pasión que tú tienes por escribir un libro, por hacer un programa, por explicar lo poco que sabes, que no se quede en el aire, que no muera cuando tú mueras, sino muera explicándolo a la gente, compartiendo, y no lo entienden. Y es lástima porque estas personas que nos han dado tanto, si hubieran tenido un legado, no hubieran muerto sociológicamente, sí físicamente, pero sociológicamente no hubieran muerto porque hubiéramos descubierto muchas más cosas de ellos, seguramente después de muertos, que vivos, a través de sus libretas. Bueno, ahora por ejemplo, hay un fraile, no me acuerdo cómo se llama este fraile, que creía enormemente en el sistema OVNI, en el tema OVNI, y tenía un archivo descomunal. Y ahora una periodista lo ha cogido y está llevando su legado y se ve que es un legado impresionante, pero es que no se sabía ni el 2% lo que había hecho ese hombre. Y en cambio ese hombre, en el tema OVNI, que tuvo muchos problemas con la Iglesia por ese mismo tema, era una gran potencia. Y ahora se está descubriendo todo. No me acuerdo el nombre ahora, tampoco quiero buscarlo. Pero es un cura, era un cura. Ostras, y es que parece que dé miedo recoger ese legado. Da miedo recoger ese legado. Es que no, yo creo que es, o sea, pero es aquí
Y ahora me estaba intentando recordar, o sea, acordar, pero es que ocurre en todos los países, ¿eh? Sí, O no, sea, no, es a nivel hasta los global, es a países, nivel global, sí, sí, sí. hasta los países, por ejemplo, que considerarías, o sea, que habitualmente yo cojo como referentes de la buena investigación, por ejemplo, en parapsicología y tal, y ves que, por ejemplo, estas personas, la mayoría, la inmensa mayoría, sus hijos no quieren saber nada del tema. Ujú. ¿Vale? Bueno, básicamente, mira, la doctora Caroline Bad, por ejemplo, que se jubiló ahora para año y medio, o sea, en noviembre del 2024, pues ha sido un referente de la investigación parapsicológica, o sea, parapsicología pura y dura, o sea, en la Universidad de Gales durante 30 y pico años. ¿Quién ha cogido aquí, por ejemplo, aquí el relevo de Fassmann, por ejemplo? El reloj de Fassmann, a ver si se pelearon la misma familia y los amigos, despedazando los restos si hacían falta. Vendiendo a 4 duros toda su información, sí. ¿Vale? O sea que ahí es otra historia, ¿no? Pero, por ejemplo, y no solo Fassmann, o sea, básicamente, bueno, cualquiera de nosotros los investigadores. Yo tengo amigos aquí, por ejemplo, que son buenos investigadores, pero que tú le comentas algo a los hijos de decir, bueno, y tal, y te miran como diciendo, quita bicho raro, tú No eres quieren, más no quieren hablar, no quieren hablar del padre, no quieren hablar del hablar, la tema. mayoría no quieren hablar. Sí, sí. No, mi padre será muy buena persona, pero de aquí de esto no me hables, de esto no quiero saber nada. Y es bueno, esto seguirá siendo un tema tabú durante años, no lo sé exactamente cuándo se romperá, ¿no? Porque es lo que tú dices, Jiménez del Oso, o sea, tampoco hizo el hombre mal a nadie. Es más, fue un Al gran contrario, investigador, era un investigador de campo buenísimo. investigador de campo buenísimo, bien reconocido. O sea, ahí no estamos hablando de que haya alguien que piense mal de él, porque como persona podía ser más arisco menos arisco, pero Sí, claro, como evidentemente. y tal, puedes verlo y decir, a ver quién levanta la voz a este señor. Y como tú dices, su hijo, pues sí, es un doctor, además muy reconocido, hoy en día es bastante. Y creo que lo único que ha hecho es escribir un libro en el que nombra, digamos, alguna de sus experiencias en la vida familiar en relación a su padre, ¿no? Pero ya está, o sea, no quiere saber nada. Bueno, ¿qué se va a hacer? O sea, también ocurre en otras cosas. A ver, si nos ponemos en serio, o sea, en profundidad, nos damos cuenta de que en muchas profesiones pasa lo mismo. O sea, es muy difícil, Sí, por no, ejemplo, sí. un padre médico y el hijo quiera ser médico. Pues el hijo la mayoría de las veces le va a decir, no, es que yo quiero ser ingeniero o quiero ser arquitecto. Pues tú quieres ser arquitecto o ingeniero para llevarme la contraria. Vale, será por eso, pero yo no quiero ser médico. ¿Vale? Como algo que hace que esa rebeldía, ¿no? O esa necesidad. Claro, a lo mejor hace 150 años eso no hubiera pasado. Cuando los padres, hijos, nietos y demás, abuelos y tal, todos eran una familia de, si uno era carpintero, el nieto y el bisnieto El otro tenía que ser carpintero, sí, sí. iba a ser carpintero. ¿Vale? Es más, o sea, es que a lo El mejor mayor, sobre todo el primogénito, el primogénito tenía que seguir la misma doctrina del padre. Sí, sí, el sí, padre, sí. ¿vale? Y entonces, pues, así no había ningún problema. No te gusta, ajo y agua, ¿no? Pero tú vas a ser, o sea, si yo soy carpintero, o sea, descuida que mi abuelo y mi bisabuelo han sido carpinteros y tú vas a ser carpintero, ¿no? Pues pasamos Luego tanto pasa, a... luego pasa lo que pasa también, ¿eh? Porque cuando te obligan, yo lo digo por experiencia propia, ¿eh? A mí me quitaron de la barca con mi abuelo, que yo quería estar en la barca con mi abuelo, y me metieron en la fábrica por narices, porque mi padre era de ahí, y yo me tenía que jubilar igual que en la fábrica, y yo hasta que no me echaron de la fábrica no paré de hacer el capullo, así de claro, porque quería que me echaran, y al final me echaron. Tardé 12 años, pero me echaron, claro, evidentemente. ¿Vale? Bueno, a ver, que ocurre eso, y es verdad, pero a ver, a ti, por ejemplo, pues da rabia de no poder haber hecho lo que a ti te gustaba. Es más, si lo miras en profundidad, el que hizo mal fue tu padre que no siguió la línea familiar de ser pesquero, o sea, de ser pescador. Claro. ¿Vale? O sea, básicamente, él es el que rompió esa línea. O sea, ¿qué culpa te vas a tener tú?
Si tú al fin y al cabo lo que querías era reiniciarte otra vez, o sea, retomar, digamos, la línea familiar. Eso ya digo. Pero eso ocurría hasta, bueno, básicamente, hasta entrada, digamos, la democracia, digamos, que ya ha sido como una reacción y que, claro, era muy difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, que lo más normal, mis primos, por ejemplo, y tal, que lo más normal del mundo en los años 60, 70, finales de los 60, bueno, a principios de los 70, pues ellos que eran un poquito mayores que yo, pues sí que tomaban la línea familiar. Yo tenía un tío mío y él era, ¿cómo se llama esto? De estos de oficina interventor, ¿vale? Él era interventor y el hijo terminó siendo interventor. Y punto, ¿vale? Sus dos hijos, o sea, tenía otros dos hijos y lo que tú dices, el primogénito interventor y los otros dos, en cambio, pues tuvieron más digamos, más facilidad de hacer. Bueno, más facilidad tampoco, porque eran familias que tampoco tenían tanto aporte monetario, y entonces los otros dos hijos pues se dedicaron. Quiero recordar que tengo uno primo que es, bueno, uno terminó de basurero, imagínate, de la recogida de basura, y el otro ese fue en Sevilla, conductor de tranvía, cuando todavía estaba el tranvía en Sevilla. Sí, sí. Con lo cual, quiero decir que las líneas familiares, pues básicamente lo que hacían era, yo he levantado o mis abuelos han levantado el negocio, es un negocio que ya está implantado y te doy la oportunidad de que no tengas que buscarte la vida porque es que está ya implantado, lo único que tienes que dedicarle el tiempo que necesita el trabajo y aportar tu granito de arena y ya está. Y básicamente pues lo que ocurría a Grifols, pues un tanto de lo mismo. Bueno, viendo además los últimos años, sobre todo, el trato familiar hacia él era pero totalmente agresivo y a degüello. Y entonces, pues básicamente, ¿quién va a seguir su legado? Si no le quedaba nadie. O sea, básicamente nosotros el único legado que podemos dejar es a gente que quiera seguir los conocimientos a partir de lo que algunos de nosotros pues les podamos enseñar, lo que poco que podamos saber, para que ellos, por ejemplo, puedan ampliarse. Pero por parte de la familia, o sea, por parte de hijos y eso, ni mujer, ni hijos, ni nietos, ni sobrinos, nadie, absolutamente nadie. No, te miran y te dicen... Javier, yo, por ejemplo, el otro día, cuando salí con la foto, claro, me meto en una cueva, en unas minas que están abandonadas, que en unas minas que ha habido desprendimiento, y me pongo mi casco claro, mi seguridad, con mi casco, con mis linternas, mi cámara y todo, casco de Kevlar. Sí, claro. Vale, voy preparado. Claro, lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo, pues tú imagínate, bueno, también es que la cara que tenía yo de Feliciano cuando me hicieron la foto, porque estaba riéndome en ese momento. Pero claro, mira qué cara el hombre este. Pues mira, es lo que ocurre. Básicamente es lo que hay. Bueno, pues ya está. ¿Qué más tenemos? No, por cierto, es verdad. Vamos entonces, para terminar, que lo tenía por aquí y lo tenía como noticia así que es bastante interesante, hablando de energías y misterios, pues vamos a hablar de energía y materia, no de misterios, de energía y materia. Sí, materia. Lo verás en el párrafo, lo que es ha sido fotografiada por primera vez una molécula. Creo recordar que es una molécula de un nanógrafo, un nanófeno. Eso es. O sea, hasta ahora, nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos una molécula de oxígeno, ¿vale? Entonces cogíamos la O o sea, poníamos el núcleo, fabricábamos entonces unas bolitas que ponía el núcleo, ¿no? Y los electrones a su alrededor, formando lo que era el principio del oxígeno, hidrógeno, tal, ¿no? Hidrógeno que tiene un punto de solamente un electrón que no sé qué, no sé cuánto. Pero nosotros lo hacíamos en la pizarra. Bueno, pues sí, bueno, yo lo hacía con palillos de diente, tú imagínate. Sí, o fideos. Pero, a ver, y tú imagínate, tú que no piensas, claro, bueno, para ver,
ese electrón que yo he cogido con un palillo de diente para mantenerlo a una distancia del núcleo, ¿qué es lo que genera que eso esté, digamos, a esa distancia en concreto? ¿Qué es lo que genera ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Y claro, nunca lo que es la fotografía a una molécula no se había podido fotografiar, ¿vale? No. Básicamente por lo que es la molécula, digamos, una molécula de cualquiera, ya digo, oxígeno, hidrógeno, que son las más esenciales. Claro, o sea, los electrones están prácticamente muy cerca de la velocidad de la luz. Con lo cual, en una fotografía, pues básicamente hasta ahora, por ejemplo, se había visto como borroso una forma de un núcleo, como una forma, por ejemplo, de algún rastro que por ahí decían que podía ser el electrón en cuestión. Bueno, pues un laboratorio en concreto, el laboratorio de IBM Research de Zúrich, ha conseguido por primera vez fotografiar una molécula es un nanófeno que ya digo, es bastante, o sea, lo ha hecho con un sistema que no es por fotones, sino ha utilizado un aparato que le llaman con una punta de, no me acuerdo qué material. Bueno, pues ha habido como una especie, como cuando hacemos la chispa de un soldador, básicamente, cuando hacemos el contacto que es el que salta, que habitualmente no lo vemos porque quitamos la mano o lo estamos mirando con unas gafas. Pues ellos han conseguido por medio de un sistema parecido, o sea, he puesto un ejemplo que sea sencillo para entenderlo, y entonces ellos lo que han hecho es recoger una especie de imagen, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, es bastante borrosa. Te la he dejado, por ejemplo, ahí en los escritos, casi al final del todo, donde estaba y entonces, pues se puede ver, por ejemplo, el nanófeno en cuestión, ¿no? Y entonces, por primera vez, lo que estamos viendo, lo que se podría ver, por ejemplo, es como una celdilla de esta del panal de abeja, que es muy interesante, porque resulta que son hexágonos bastante interesantes. Y claro, es que esos hexágonos, en realidad, lo que está fotografiado en realidad es lo que nosotros, esas celdillas, en realidad, son los palillos. Esas celdillas en realidad sería una estructura de lo que sería en lo que nosotros pondríamos los palillos, ¿vale? Y hay como unas especies de destellos que sería el momento en que captaron la posición de cada uno de los electrones, ¿vale? Y es un sistema bastante interesante porque por primera vez da posibilidad bueno, seguro, esto es la puerta a poder, digamos, en el futuro enseñar al estudiante, al alumno, la estructura. Ya no hace, o sea, con esto, por ejemplo, pues una persona, pues un profesor puede coger y decir con la pizarra, ¿no? Dibujarlo y decir, esto es exactamente la posición de tal, aquí está, por ejemplo, en los protones, los neutrones, ¿no? Y es un sistema bastante avanzado y es muy interesante que además que lo hayan conseguido después de un montón de años utilizando fotones. Claro, porque la fotografía hasta ahora, pues fotografía, o sea, la fotografía es por medio de fotones, o sea, del movimiento de los fotones. Y aquí el problema que había era que era mezclar un material con otro, o sea, una molécula de un fotón, digamos, una partícula, que es el fotón, intentando que esa partícula pudiera fotografiar o plasmar la imagen de una molécula. Claro, ellos han conseguido por medio de que no deja de ser un microscopio electrónico, lo que han hecho es, pues básicamente, pues como yo siempre lo digo, como los espectrogramas, los índices espectrográficos, por ejemplo, un análisis espectrográfico, pero ellos lo han convertido en una imagen plana, digamos, de lo que sería esa partícula, esa molécula en cuestión. Y ya digo, lo he puesto para primero de año, primeramente, después bueno, era la noticia principal al principio para poderla desarrollar, pero bueno, que básicamente se ha avanzado el problema, el caso de Grifols, por desgracia, pero que básicamente consideraba que, digo, mira, después de tantos jaleos del mundo, es una gran noticia. Algo bueno, ¿eh? Es una gran noticia, pero igual que cuando se descubrió el botón de Higgs, que se descubrió el toque de partículas, ¿qué
¿A dónde nos lleva científicamente esto? ¿Qué avance científico o tecnológico nos puede dar reconocer y saber la molécula, cómo es una molécula, cómo se compone? ¿Qué avance científico nos puede dar a través de la energía, de la energía mismo, de los viajes? Porque podemos entender la forma de viajar más rápido, por ejemplo, en el espacio a través de su conocimiento, pero ¿a dónde nos puede llevar? Mira, nos puede llevar a que, por ejemplo, mientras que antes era todo mucho matemática teórica o física cuántica para poder desarrollar algo, cuando tú hacías un bombardeo, por ejemplo, aquí tienes una molécula de, ya digo, es un nanófeno, que es es un grafeno, digamos, muy, bueno, es nano, o sea, es microscópico, es un nanófeno, es una base carbónica del carbono. Pero si, por ejemplo, hasta ahora era todo muy sutil, o sea, tú, por ejemplo, decías, bueno, a un nanófeno, si lo bombardeamos con estas partículas, por ejemplo, con partículas de cadmio, con partículas de no sé qué, o algún elemento radiactivo, hasta ahora era todo muy teórico, porque lo desarrollabas y era todo física teórica, ¿no? Sobre todo. Bueno, pero es que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se creó el Gran Cañón, el choque de partículas, el cañón de Higgins, se decían barbaridades. Va a haber un agujero negro que va a absorber la Tierra, que nos va a llevar a todos a otra dimensión. Se hizo una especulación brutal. Por eso te he preguntado que dónde nos lleva esta fotografía. Porque, claro, a través de la fotografía van a experimentar con esta molécula. A ver si la pueden modificar o dividir o entrar dentro de ella. Claro, entonces, ¿eso dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva? Bueno, a ver, primeramente, esto solamente, y bueno, digo solamente, pero por ejemplo a nivel, ya digo, de grandes investigadores, pues les da a tener una prueba palpable, ¿vale? Física, que ellos puedan desarrollar a partir de sus cálculos matemáticos, decir, vale, pues está cumpliendo que lo que habíamos hecho hasta ahora sí que se puede decir que es cierto, o puede ocurrir que hayan desarrollado una molécula, por ejemplo, X, en relación a una formulación de bombardeo de X y tal, pero que el resultado a lo mejor al final, en relación a sus cálculos, sea diferente en relación a esto, o sea, en relación a la imagen, y dirán, hay que replantearlo porque esto no da para porque yo soy muy mal pensado. No, ya lo sé. Porque si descubren cómo se genera la molécula y lo que es una molécula realmente, se puede crear moléculas, por ejemplo, para enfermedades biológicas, para la gran guerra biológica, por ejemplo. Sí, hombre, pero a ver, ya bastante tienen, a ver, que puede ocurrir, siempre puede ocurrir, ¿no? Pero, por ejemplo, como hasta ahora lo que están descubriendo es ese elemento que les faltaba por poder investigar, que es o sea, son las moléculas básicas, o sea, por debajo de la molécula ya es energía, ¿vale? Sí, claro, es energía, por eso te digo. Porque ya luego estamos hablando ya, o sea, la molécula, ¿vale? O sea, moléculas y partículas, ¿vale? Son los elementos ya más cercanos a lo que ya finalmente, luego están, ya digo, están las partículas, que las partículas, por ejemplo, ya son los electrones, o sea, neutrones, protones, y luego, por ejemplo, pues los elementos ya energéticos que hay muy por debajo del electrón o del protón o del neutrón. Y esto, por ejemplo, pues básicamente va lanzado hacia ese campo. Claro, la química, por ejemplo, o el desarrollo, por ejemplo, biológico, aquí realmente pues no necesitan esto para nada. A esto les va bien, por ejemplo, para estudiar sobre todo el comportamiento de los materiales. A eso sí que les puede servir. Sí, claro, evidentemente. Ingeniería, ingeniería, por ejemplo, uno de los elementos que más desconocido es hoy en día es el comportamiento de los materiales desarrollados en la Tierra una vez que están en el espacio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, claro, hasta ahora no sabían exactamente el bombardeo de distintas radiaciones espaciales o el mero hecho de estar a unas temperaturas cambiantes en gravedad, digamos, cero,
y con una presión barométrica muy cercana o de cero también. Y entonces, pues básicamente no sabían exactamente cuál era la duración o el comportamiento de los materiales en el espacio. Con esto es un libro abierto, o sea, ahora mismo a esto les abre a ellos un gran abanico de investigación. Para mí es, ya digo, pasará desapercibido, es la noticia del año. Y hasta aquí yo puedo leer. Y hasta aquí llegamos. Pues Juan Carlos, como siempre, gracias. Llegamos al final del programa aquí en Energías y Misterios. Hemos recordado y hemos hecho un homenaje a Grant Grifols, al tema OVNI en Montserrat, que él lo llevó, fue uno de los primeros que nos llevó a ese gran mundo de los avistamientos y los contactos extraterrestres. Un gran desconocido y un gran investigador, al menos por mi parte, y supongo que la tuya también, que es una gran pérdida para el mundo del misterio en general. Gracias, nos vemos la semana que viene y a todos ustedes los esperamos aquí en Energías y Misterios en Radio Espi en el 107.2 de la FM. Hasta la semana que viene, amigos.